Tienen la palabra los hermanos por si quieren hacer alguna pregunta. Maestro, ayer en la enseñanza escuché una frase suya que... Ustedes están oyendo atrás. Ayer escuché una frase suya que quedó un poco grabada y quisiera que fuera tan bondadoso de explicarme, en el sentido de que el sublime maestro tenía una idea de escribir un libro sobre el mismo, sobre el maestre, pero fue sorprendido por la muerte. Esa parte me parece digna de una pequeña declaración. Por otra parte, leí en las circulares hace algún tiempo, no recuerdo exactamente cuál tomo, pero donde se refería a algunos de los hermanos, algunos hermanos que en algún país habían descuidado la parte económica, la parte objetiva de la misión con respecto a un compromiso que ellos tenían con él, y manifestaba que si fuera otra la actitud de los hermanos hacia él, podría permanecer más tiempo entre nosotros. Al poco tiempo se confirmó que desapareció antes del tiempo que se supone que pudo haber sido. Esas dos referencias me gustaría unirlas en su concepto, maestro. Bueno, realmente el sublime maestre pensaba hacer varias cosas. En primer lugar, ese libro que no alcanzó a hacer. Y que él anunció en sus circulares. Enseguida, el desarrollo de la FIS, que tampoco alcanzó a hacer suficientemente. Ahora, ahí me parece, de acuerdo a todas las circunstancias, que cuando él habló de la desaparición del maestre, y que concordaba, por ejemplo, es cuestión, yo diría, de estudiar quizás los últimos las últimas correspondencias, probablemente con unos 4 meses, o 5, o 3 meses antes de diciembre del 62, cuando seguramente
supo del diagnóstico, o mejor dicho, cuando supo de la diabetes oscilante, galopante, que es que tal como se le presentó fue bastante grave. Y entonces, desde luego, fue en noviembre cuando él enviaba su carta hablando de su desaparición, previendo su desaparición. Y también cuando habló de los grados nuestros, de los 4 hermanos mayores, de los atarjados. Cuando también me envió lo de siempre vigilante debe ser usted. Palabras que tenían una tónica de cierta previsión permanente, que no, por mi parte, en toda su cantidad de cartas que me enviaba, no observaba esa tonalidad. De tal manera que las diversas opiniones de los médicos fueron en el sentido de que había sido un empeoramiento súbito, pero no tanto así de última hora. De manera que las cosas que quedaron inconclusas, que fueron muchísimas, aun cuando él dijo que ya todo estaba planteado, es otra cosa. Esa frase de ya todo está planteado. También frases así comenzó a soltar. Entonces, entre las cosas que no puedo hacer fue eso. Pero ya estudiando sus cartas, por eso hablo de sus cartas de la etapa de su última voluntad. Eso es por una parte. ¿Y la otra pregunta cuál es? Bueno, era un hecho también que se refería a lo mismo sobre
cartas donde les recuerda a sus discípulos de algún país que si fuera otra la actitud de cuidado para con él, en el sentido material también, él podría permanecer más tiempo entre los hombres. Tendría yo que ver la fecha de esa carta. Pero hay varias preguntas que yo podría dialogar. Y yo podría dialogar con personas en Francia que estuvieron con él. Y que podría yo formularles esas preguntas. Porque me parece que él tenía muchas limitaciones económicas allá, cosa que a mí me afligía muchísimo. Él tenía limitaciones económicas y la hermandad, nosotros procurábamos que la hermandad enviara en todos los países. Pero cuando estuvimos en Francia, la primera y la segunda vez, y Nilda, Rodrigo y usted que me acompañaron, debieron haberse dado cuenta del tremendo costo de la vida. En la cuestión de movilizarse en automóviles simplemente, el peaje, cada 50 o 60 kilómetros había que pagar cantidades mayores de 50 o 60 francos, que entonces, como estaba el bolívar, correspondía a 60 o 70 bolívares. O sea que por una distancia de aquí a la Victoria, o sea, la mitad del camino de Maracay, uno tiene que pagar peajes de 60 francos, a como está el bolívar ahorita, serían de 200 o 300 bolívares. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ir hasta Valencia y no pagar sino 6 o 7 bolívares. Yo quiero decirles a ustedes para que imaginen la proporción del costo de la vida en lo que corresponde a nuestra moneda. Por eso fue que cuando cayó el bolívar, muchos venezolanos que estudiaban en Francia no pudieron continuar. Yo pienso que la atención que él necesitaba cuando recibió el diagnóstico requería costos muy grandes. Y él ya se quejaba de no poder asistir a congresos y todo ello cuando estaba en Suiza. Que eso lo digo en el retiro del maestro. Yo no quise mencionar alguna de estas cosas en el retiro del maestro, porque me imaginaba yo que iba a originar que no se distribuyera, como en realidad, con lo poco que he dicho, ya no se distribuye el retiro del maestro, nada más con su foto, que la había determinado. De tal manera que
Ya en aquel tiempo había incomprensión. Ya en aquel tiempo, en los últimos 2 años, él le decía al doctor Eduardo Alfonso, carta que sí puse en el retiro, de que no se le comprendía en la GFU, de que no se comprendían los ideales, y que más bien estaba dedicado a los científicos, al movimiento científico. Es que hay que hurgar en la secular, es que hay que ver. Y entonces resulta que a mí me formó en esos tránsitos. Yo me daba cuenta de esas cosas que, como acá se daba una imagen demasiado etérea de lo que era el sublime maestro, mucha gente no pensaba que el avatar pudiera necesitar para desayunarse o para curarse. Si todavía hay la imagen de que los maestros no se enferman. Y hay momentos en que hasta se ocultan las enfermedades. En Arequipa, cuando yo me enfermé, decían los hermanos contrarios, que qué barbaridad, que un verdadero maestro no se enferma. Y lo decía Darwin Recabarre, médico. Hermano de Isaac Recabarre, que está allí en Maracay. Yo quiero que con esa idea completamente anticientífica se imaginen ustedes cuál era la mentalidad en 1960 en la institución. Yo quiero que ustedes la deduzcan. Si ahora en un médico dice eso, entonces deben suponerse la idea que había del avatar. Con una imagen completamente de cuerpo glorioso a la manera del Cristo de Piscis, con una herencia teológica mucho más cercana que la que ahora tenemos. Y entonces había la imagen de que para qué se le mandaba al sublime maestro. Y en cambio fueron los grupos, principalmente los grupos que tomaban contacto conmigo, o que yo formaba en aquellos días de acuerdo a la formación de entonces, que era una formación por mi parte también bastante inocente, en medio de todo lo que vivía el sublime maestro, digo inocente de todo lo que iba a venir después. Entonces en esa frase de que si los hermanos cumplieran más con sus deberes podría permanecer más entre los hombres. Analizando las cosas en otro sentido y de acuerdo a las conversaciones y todo ello en ISA,
Más bien fue cuando él se dio cuenta del peligro de su enfermedad. Y que seguramente no tenía lo suficiente para atenderse debidamente. Y los costos de vida de Francia. Es una gran realidad. Sin embargo, los hermanos que estuvieron cerca de mí, en los diferentes países, sobre todo en Colombia. Colombia por eso tiene también muchas bendiciones y que los hermanos echan por la borda, algunas. Pero en Colombia siempre se le enviaba al Zulima y se hacía colectas. Recuerdo que las colectas estaban a cargo de María de Álvarez, de María Luzardo, de Ascensión Muñoz. Y entonces siempre Colombia se le enviaba. Una buena cantidad que alivió mucho al Zulía Maestre fue la que le envió Bonifacio, Boniercito, el viejecito que ustedes han conocido, que ha venido últimamente acá, que tiene más de 80 años. Bonet fue la mayor. Bonet era millonario en dólares, y había dejado su negocio, que era enviar pollos en avión a Nueva York, de manera que era una cosa completamente no vegetariana. Entonces, cuando conoció la GFU y que él me escuchó, al poco tiempo Bonet dejó de enviar y de matar sus pollos, vendió su negocio de pollos, y naturalmente después ya no se estabilizó económicamente, máxime que se dedicó totalmente a la institución. Pero no solo él, sino también su esposa y su cuñada Aurea, que ya ustedes la han conocido quizás acá. Eso no quiere decir que hayan quedado pobres, porque él tenía suficiente como para no quedar pobre. Y todavía tiene su finca, es decir, su casa grande y muy bonita allá en Puerto Rico. Y ustedes se dan cuenta de cómo dentro de su manera de él demuestra todo su cariño por nosotros, por Linda, por todo lo que ve aquí cerca. Y personas que tienen de esto, como quien dice, cerca de 30 años. Entonces, esa hermandad era la que le ayudaba, principalmente. También el Gurú Gil procuraba reunir fondos, y el Gurú Gil. Pero no fue precisamente el momento de la emergencia de la cárcel, que fue cuando yo movía toda la hermandad. Cuando había el peligro de que cayera en la cárcel. Ya después, entonces, ellos también ya se movieron. Pero la hermandad que respondía era la que tomaba contacto conmigo. Desde Colombia a otras partes, Puerto Rico. Y claro, yo no digo que la hermandad de otras partes no enviaba. Sí enviaba. Pero ¿me entienden ustedes cómo tenían que despejar un poco la mente demasiado teológica que había? Entonces uno tendría que tener el cuadro histórico de esa época. Y yo viví, yo sentí sufrir a la Zulía Maestre. Entonces por eso es que mi formación es muy distinta
no solo por lo que dio el Sulí Maestre, sino por lo distinto que cada cual vimos. Ellos vieron un Sulí Maestre de 33 años. Yo vi un Sulí Maestro en el retiro. Lo vi a través de sus cartas, de sus angustias, de sus rechazos. Y entonces, naturalmente, no se comprende porque los que miran la forma no miran el pensamiento, pero a veces ni la forma siquiera. Y así nos quieren eliminar. Es interesante todo esto, porque realmente uno no se forma el cuadro histórico de las cosas. Por eso siempre les digo que si no se miran las cosas cronológicamente y en fundamentación histórica, el hombre no sabe ni dónde está pisando, en cualquier cosa de este mundo. Entonces, sin embargo, es tanto lo que se deja llevar la gente por no profundizar, por no ahondar, que personas mismas de aquella época no toman en cuenta todo eso. Tiene uno que estarles haciendo reconsiderar. Reconsiderar ciertas cosas. No es nada más la formación distinta que tenemos, es lo que vimos a través de sus cartas. Pero si sus cartas son rechazadas y son pisoteadas, ¿qué se va a hacer? Y todo por un exceso de fanatismo y de dogmatismo y de ego. Sentirse jueces hasta de lo que recomendó el Sulí Maestre.
porque vivimos un drama crístico. Ajá. Pero en secreto. Y que gracias al saber callar podemos osar. ¿Verdad? Yo a veces me pongo a meditar en el número 24. Luego dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay otra parte que a mí me ha dejado un poco pensando. Están bien aquí en el 24, cuando dijo Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, aquí claro se refiere al no saber propio de la era de Jesús. Pero aquí viene más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta parte de Noé es una parte también a investigar. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. En fin, hay ciertos detalles que son muy interesantes desde el punto de vista profético. De tal manera que el número 24 no es el número del tetragramatón como es en el caso del número 72, que es 3 veces 24, sino es el número del tesara con talla gramatón, tesara con talla gramatón. Este es un tema muy interesante que le dejo a alguno de ustedes que quiera penetrar en el nombre. Sería bueno, a ver, Miguelito, anótelo allí en el pizarrón con letras suficientemente grandes. Es interesante, ¿verdad? Y ahora que salió el camino de Maús, recordé lo del 24. No llega. Tiene que comenzar del lado izquierdo.
Dice que es una palabra. Desde el principio, no llega. Tiene que comenzar completamente pegadito al comienzo. Es una sola palabra, juntitita. Con doblez. ¿Verdad? Que por poco no alcanza eso. Gracias. Desde luego, originariamente la terminación gramatón es griego. Gramatón es griego, atón. Sin embargo, tiene raíz egipcia. Porque, por ejemplo, la palabra atón es una palabra egipcia. Es el mismo principio, la misma raíz de tesauro. Bueno. Paz. Cómo el divorcio inclusive fue instituido por Moisés, pero el divorcio entendido como repudio. Y que Jesús les dice: por la dureza de su corazón de ustedes, Moisés instituyó ese
ese mandato, algo así. Propiamente de esa parte nace el que la Iglesia Católica no admitiera el divorcio y que posteriormente surgió una actitud más equilibrada, o sea, que el divorcio no sea por repudio, sino que actualmente el juicio de divorcio puede ser perfectamente de mutuo acuerdo, o puede estar en las condiciones más distintas, y la legislación actual del divorcio, sin embargo, todavía no lo acepta la Iglesia Católica. Parte de ese diálogo de Jesús con los fariseos, sí. O sea que es algo que ya había instituido Moisés. Dentro de ese proceso, me parece que fue Marco 10. También. Dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Fue este pasaje el que determinó la no existencia del divorcio en la Iglesia Católica, salvo bula papal, o sea, que el único que tiene el derecho en la Iglesia Católica de confirmar un divorcio es el Papa. Por lo menos que yo sepa, no sé si haya cambiado un poco la legislación, pero esto es lo que he podido saber. Esto nos hace recordar diversos puntos de cómo ha ido las diferentes culturas, puesto que en una parte, en algunas partes del mundo lo que ha existido es la poligamia. En unas partes del mundo ha existido la poligamia de un hombre teniendo muchas mujeres, o de una mujer teniendo muchos esposos. En el Tíbet, el fundador del Tíbet, un lama, el primer lama que fundó el lamaísmo, llegó con dos mujeres, la tara roja y la tara verde. O sea, que propiamente la humanidad ha pasado por diversas etapas en el sentido de esos criterios. El criterio monogámico fue fundamentalmente un surgimiento, claro, en varias partes.
pero no ha sido el que más ha abundado. Es el catolicismo, fundamentalmente el cristianismo, el que lo ha llevado adelante por estas palabras de Jesús. Claro, el protestantismo también, los evangélicos, los católicos. Y claro que estaba dentro de la tradición hebraica. Los hebreos han tenido un criterio monogámico. Sin embargo, a través de la historia de los hebreos, conforme la Biblia lo indica, no eran nada más casos monogámicos durante la era de Arias, y fue principalmente por el hecho de que era una era regida por Marte, y por lo tanto, en Aries, y por lo tanto el signo opuesto Libra regido por Venus. Entonces la unión de Marte y Venus hicieron que hubiera muy diversos criterios a ese respecto. Naturalmente, en su principio, el hombre primitivo indudablemente que el hombre primitivo, mejor dicho, la época del Homo sapiens, la pareja, según se sabe, o según se supone, la pareja propiamente no existía, sino circunstancialmente. Sin embargo, es muy probable que el afecto en el Homo sapiens ya hubiera comenzado a nacer, porque en los mismos animales se da el afecto. En los perros, en las palomas, en muchos animalitos, como también es cierto en otros como los antílopes, el venado, sus venadas, siempre anda con una parvada de venadas, y cuando un venado trata de quitarle las hembras al otro, lucha con él, y si lo vence, inmediatamente las hembras del venado vencido se van con el venado triunfador, aun cuando haya otras hembras ya con el venado principal. De tal manera que la cuestión afectiva, comparándola con la vida de los animales, es según la especie, diferentes formas, el león y la leona. Y por lo tanto, es interesante observar que la constitución de la pareja no es más en los animales mansos, por ser mansos, o en los animales fieros, por ser fieros, ya que establecen mucho más pareja los leones, que son grandemente fieros carnívoros, que los venados, que no son agresivos, que son herbívoros vegetarianos.
Pero en cambio, las palomas llegan a ser una verdadera pareja y son completamente inofensivos. De tal manera que entonces la actitud, la fiereza y las diferentes alimentaciones tampoco marcan una conducta conyugal o polígama en los animales. Entonces, también en el hombre, en la historia de las tribus, en la historia de la época tribal, según los diferentes continentes había monogamia o poligamia, según diferentes razas, diferentes pueblos, diferentes culturas. Ha sido pues una manifestación, vamos a decir, múltiple de la vida animal y de las culturas humanas. De tal manera que, comparando con la conducta de los animales, etológicamente, no hay tampoco una pauta. Y propiamente fue la cultura hebraica la que, a través de la tradición, es la que más ha conservado el monogamismo. La monogamia. Llevada, por supuesto, en etapas completamente diferentes. Porque también en el Cantar de los Cantares se habla como Sulamita, la compañera de Salomón, se desesperaba buscando a Salomón y temiendo que muchas lo hubieran encantado. O sea, que el criterio hebreo está más bien basado fundamentalmente en la fidelidad de la mujer, más que en la fidelidad del hombre. De tal manera que claro, uno analiza la posición de Jesús y propiamente la posición de Jesús era que no se repudiara a la mujer. O sea, que en cierto modo él fue un defensor de la mujer. Desde ese punto de vista Jesús fue feminista. Y sabemos el caso de la adúltera, cuando todos la querían apedrear. Y él no permitió. Al contrario, la llevó al templo a darle enseñanza. Entonces, esos pasajes sin embargo, no se llevaron a cabo durante la era de Piscis, porque propiamente no hubo protección a la mujer. Así es que hay una serie de variables
a través de las épocas también. Ya no solamente a través de las razas, sino a través de las épocas. Nosotros vivimos en una época en que se ha estabilizado bastante teóricamente los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de los niños. Y propiamente la era Acuarios habla de una moral universal. Pero al ser una moral universal hay que tomar en consideración que puede también entenderse como una moral que se aplique a todo el sentido ético de todos los lugares, y que pudiera ser una moral universal basada en la ciencia, también con participación en la ciencia. Es interesante. Es un tema que la sociología tiene completamente resuelto en sus estudios, a base de la observación, a través de la historia de la historia de la pareja, desde el hombre, desde el Homo sapiens por acá.